Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí de nuevo en este espacio. Tenemos en esta ocasión de invitada a Sara Brenes Garita. Sara es docente de la Escuela de Enfermería. Ella es enfermera obstetra y ella trabajó en el curso de didáctica universitaria una estrategia lindísima. Entonces queríamos compartírselas hoy aquí en este espacio. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Tatiana. Buenas tardes. Contanos un poco cuáles son los retos que vos sentís que tienen los docentes y las docentes en esta época no presencial. Bueno, yo pienso que eso depende mucho del perfil de cada docente. Siento que depende de qué tanto conocimiento o dominio tienen de lo que son las estrategias en comunicación, ¿verdad? Todo lo que son las estrategias también audiovisuales y también mucho tiene que ver con todo lo que sería la parte de cómo ellos manejan sus sentimientos, cómo están en relación a su salud mental, qué tanta adaptación tienen a su trabajo en la casa, ¿verdad? Todas esas cosas creo que influyen y que son retos para los profesores. Desde mi punto personal, siento que un reto para mí fue lograr mantener esta comunicación efectiva con los estudiantes, el poder lograr que ellos se sintieran durante todo el semestre acompañados a pesar de la distancia, ¿verdad? Que conlleva estar trabajando al otro lado de la computadora y seguir manteniendo la calidad de los cursos que se están impartiendo. ¿Y cuál fue tu inspiración para la estrategia didáctica? Sí, bueno, en realidad yo lo que escogí fue el mapa mental como estrategia didáctica, ¿verdad? Porque buscaba una estrategia que me permitiera de alguna manera llevar al estudiantado a realizar como un autoanálisis de su motivación, que les permitiera también desarrollar un trabajo que fuera estimulante, pero que permitiera partir de algunas ideas ordenadoras básicas, ¿verdad? Para comenzar a elaborar un mapa de autoanálisis. Entonces, estas ideas organizadoras se fueron basando más que todo en lo que fueron sentimientos de motivación que tenían los estudiantes antes de lo que fuera la parte de la virtualización de las clases y cómo estos sentimientos habían cambiado una vez que los procesos se hicieron totalmente virtuales. Entonces también quería conocer, digamos, cómo esto había afectado su rendimiento académico, cuánto los estudiantes conocían cuáles eran sus puntos fuertes o débiles, lo que les gustaba, lo que no les gustaba de la virtualidad y también aspectos positivos como que ellos descubrieran que nuevas destrezas habían podido desarrollar gracias a la virtualidad. Y en realidad trabajar también un poco el tema de la motivación me surgió como una necesidad porque al inicio del semestre, cuando yo conversaba con mis estudiantes, yo sentía que ellos exteriorizaban como grandes sentimientos de frustración debido al confinamiento, al distanciamiento social, a la virtualización de los procesos pedagógicos y también, bueno, que ellos, este grupo en particular, iba a ser el semestre en el que iban a la primera práctica clínica. Entonces también para ellos fue como muy difícil el no poder tener acceso a esta oportunidad. Entonces muchos decían que no sabían si retirar el curso y esperarse a que volviéramos a la presencialidad y que abrieran los campos clínicos. Entonces al inicio yo contaba con 2 estudiantes en este grupo de práctica y al final, bueno, solamente una estudiante fue la que retiró el curso, pero más que todo la motivación viene por ahí. Háblanos un poquito del proceso, incluso de cuál era tu rol y cuál era el rol del estudiantado. Ajá, sí, bueno, muy bien. La concepción de la actividad como tal sí me llevó bastante tiempo, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, me gustaría trabajar la temática de la motivación, pero ¿cómo hago para desarrollarla, verdad? Porque en realidad era algo muy diferente para mí. Yo quería que la actividad fuera algo que fuera lúdico, ¿verdad? Pero que me permitiera al mismo tiempo llevar a los estudiantes a un espacio de reflexión, pero que fuera algo divertido, que fuera interactivo, para que ellos pudieran al mismo tiempo en que se iban desarrollando las actividades, que todos fueran participando. Entonces eso me llevó como durante un tiempo a buscar cuáles eran las herramientas digitales que podía ir utilizando, ¿verdad? Y obviamente que me permitiera también conocer los objetivos
objetivos que yo tenía, cumplirlos, perdón, que eran, bueno, conocer cómo la virtualización afectaba el proceso pedagógico en cuanto a la motivación, ver los aspectos positivos y negativos, ¿verdad? Y las habilidades y fortalezas que los estudiantes habían desarrollado. Entonces, digamos que trabajé como en varias etapas. En una etapa, bueno, hice primero un correo electrónico instando a los estudiantes a conectarse a una sesión de Zoom, luego para que se crearan una cuenta en Miro, que es la herramienta digital que utilicé, y posteriormente les asigné también a ellos un número del 1 al 11 para que cuando ellos estuvieran trabajando en el lienzo, ¿verdad?, de Miro, que ellos pudieran tener como ese anonimato de que los otros compañeros no supieran quiénes ellos eran, para que pudieran sentirse como más tranquilos de expresar todos sus sentimientos. Y también adjunté lo que era la evaluación de la actividad que hice. Luego empecé lo que fue la parte propiamente del trabajo dentro de la herramienta digital, en donde empecé a construir, la hice como en 3 partes. Una primera parte es un diagrama que le puse el camino de la motivación, que era como un camino que iban realizando los estudiantes conmigo, en donde se iban desarrollando los conceptos de la motivación, que era motivación intrínseca y extrínseca, para que ellos tuvieran bien claro esto, y posteriormente pasábamos al mapa mental. Entonces, con estos conceptos desarrollados íbamos al mapa. El mapa tenía como idea central conocer cómo la virtualidad había afectado la motivación, y tenía 5 ramas en las que eran 5 preguntas en donde decían, bueno, que cuáles eran sus metas próximas y si estas habían cambiado por la virtualidad, cómo habían cambiado sus emociones, por ejemplo, si el compromiso que sentía en relación a sus estudios había cambiado, si las habilidades, si se había dado cuenta que tenían nuevas habilidades y nuevas destrezas gracias a la virtualidad, y cuáles eran sus pasatiempos o actividades que realizaba para canalizar sus emociones. Esto fue como una parte que fue completamente sincrónica conmigo, y posteriormente desarrollé como una parte que fue asincrónica, ¿verdad? Que fue la parte donde vino el cierre pedagógico, que ellos ya tuvieron un espacio cuando ellos quisieran para conectarse, y donde yo les pedí, ¿verdad?, que ellos pudieran trabajar un poco en el problema y buscar soluciones. O sea, fue como darles este espacio para que ellos pudieran reflexionar. Entonces, del mapa mental salía una rama que se llamaba soluciones, en donde iban guiándose a los estudiantes sobre varias preguntas, ¿verdad? Para que ellos pudieran ir viendo a ver cuáles eran las respuestas que mejor se adaptaban después de haber pasado por los diferentes procesos. Entonces, bueno, dentro de estas preguntas decía, por ejemplo, que tenían que elegir a un compañero y una compañera para dejarle un mensaje positivo, ¿verdad? Que descubrieran cuáles características o cualidades positivas les había dejado la virtualidad, entre otras que puedo mostrar más adelante. Y bueno, y la última pregunta que les hice es, bueno, ¿qué pasaría si el próximo semestre también estamos de manera virtual, ¿verdad? ¿Qué acciones concretas realizarían para mantener y aumentar la motivación y mantener o mejorar el rendimiento académico? Entonces, ahora, si gusta, Tatiana, voy a compartir la pantalla para que veamos cómo quedó el lienzo de trabajo y un poco cómo fue ya la dinámica que fui desarrollando con los estudiantes en relación al rol que tenía cada uno. Entonces voy a... Claro que sí. Ahí se ve bien, ¿sí? Sí, ahí se ve muy bien. Ok, bueno, entonces por acá que están viendo al frente es entonces el lienzo de trabajo de la herramienta Miro. Es bastante sencillo, en realidad yo nunca lo había usado, fue la primera vez y me pareció bastante fácil de utilizar. Los estudiantes ese día también lo estaban utilizando por primera vez y en realidad les gustó mucho porque es en realidad fácil de utilizar y en sí toda la herramienta es bastante sencillo. Entonces por acá fue la primera etapa que yo diseñé, que fue el camino de la motivación, ¿verdad? Propiamente. Entonces voy a hacer como un zoom. Entonces en este primer camino se llamaba el camino de la motivación porque fue como un recorrido que hicimos, ¿verdad? Entonces yo iba como un poco en mi rol narrando la historia como si fuera la vida de ellos, como para hacer este acercamiento con los estudiantes, en donde decía, bueno, el camino de la motivación iniciaba por aquí, vamos a ir siguiendo las flechas, entonces iniciamos como en enero del año 2020, entonces ahí empiezo a narrar un poco cómo ellos vienen como pensando en toda esa motivación y esta felicidad que les genera como el inicio de la universidad, de la práctica clínica, de cómo ellos se imaginaban trabajando con la población pediátrica,
temática, etcétera. Pero bueno, viene la pandemia por COVID-19 y quedamos en esta situación con clases completamente virtuales, ¿verdad? Entonces es aquí en donde se vienen a generar como todos los cambios. Posterior a esto, entonces, ahí es donde yo quise saber, bueno, cómo esta situación fue que cambió la motivación de los estudiantes. Pero en este caso, bueno, tuve que empezar por explicarles un poco, dentro de todas las definiciones, qué es motivación, ¿verdad? Para que todos estuviéramos como en la misma sintonía, ¿verdad? De lo que estábamos hablando. Entonces definimos los conceptos de motivación y posteriormente también fui definiendo lo que era la motivación intrínseca y la motivación extrínseca para que ellos conocieran estos conceptos. Y acá, bueno, les dábamos unos segundos para que ellos pudieran responder a cuáles eran sus motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Esto para que ellos supieran que ellos también lo tenían dentro de ellos, ¿verdad? Entonces, al final, cada uno de los estudiantes tenía un color asignado y tiene un número, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este de acá sería el motivado número 1, ¿verdad? Entonces aquí él decía, bueno, que sus motivaciones intrínsecas, la determinación, la superación, desafiar mi capacidad, mi confianza, mi satisfacción, y decía también las intrínsecas, y entonces ahí íbamos avanzando. Posteriormente de esta etapa venía contestar a la pregunta, ¿verdad? Que cuál era el tipo de motivación que guiaba su desempeño académico, para saber en realidad cuál de las dos era la que los guiaba. Y después de eso vimos un video también muy interesante en donde hablaba que lo que se necesitaba en realidad para tener éxito en todo lo que es el rendimiento académico tendría que ser más que todo una motivación intrínseca que viniera desde del interior de cada uno de ellos, ¿verdad? Luego la frase que más les había llamado la atención de lo que había sido el video, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos decían, hazlo porque te gusta, el impulso de hacer las cosas porque son importantes. Entonces cada uno iba compartiendo y al mismo tiempo yo iba viendo cómo ellos iban trabajando todos en conjunto dentro de la plataforma. Y posteriormente entonces llegábamos a la segunda parte, que entonces era el mapa mental, que se vería de esta forma. Entonces igual cada uno iba respondiendo de acuerdo a sus colores, entonces fue como todo el tiempo de la organización, que nada chocara, que todo se viera atractivo visualmente. Entonces partíamos de las preguntas, ¿verdad? De cómo ha afectado la virtualidad mi motivación. Entonces, de las 5 preguntas que les mencioné anteriormente, ellos iban contestando, por ejemplo, tus emociones, cómo han cambiado. Entonces aquí iban desde el motivado 1 hasta el motivado 11, respondiendo cuáles eran cada una de las preguntas. Entonces acá, bueno, teníamos entonces, este sería el mapa mental que se desarrolló, y finalmente, que era lo que les mencioné en el cierre pedagógico, era una rama que se separaba un poquito más del mapa mental, que era la rama de las soluciones, ¿verdad? Que podían desarrollar en conjunto. Y entonces, decía, bueno, ahora vamos a construir la ruta final, a donde queremos que nos lleve nuestro camino, y que pensáramos en positivo. Y fue donde efectivamente ya al final, bueno, venían las preguntas de hacer comentarios positivos, a escoger a algunos de los compañeros, a hacerle comentarios positivos, que pensaran en cosas positivas que había tenido o que no sabían que tenían gracias a la virtualidad, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, algunos respondieron tener mejor autocuidado, tranquilidad espiritual, hacer mejores inversiones, que todas estas cosas las habían obtenido gracias como efectos positivos de lo que era la parte de la virtualidad, y que ellos no tenían. Entonces, más que todo fue eso. Sara, ¿y qué le cambiaría si tuvieras que volver a hacer esta misma estrategia? Sí, bueno, pienso que cambiaría un poco tal vez las imágenes que utilicé al principio, buscaría imágenes más bonitas. Siento que tal vez sería interesante como hacerlo al principio del semestre para saber cómo están los estudiantes y tal vez poderlo reevaluar al final del semestre para ver cómo se mantuvo la motivación, porque también es como enriquecedor para uno como docente saber cómo se sienten los estudiantes. Y ya para ir finalizando, ¿qué le recomendarías a otros docentes que están con retos similares a los tuyos?
Sí, bueno, efectivamente yo siento que en este caso particular yo le recomendaría a los docentes que siempre mantengan una escucha activa a los estudiantes, que se interesen por cómo se sienten ellos, cuáles son sus vivencias, porque finalmente la motivación juega un papel muy importante, no solo en la vida de cada persona, sino que también influye mucho en lo que es el rendimiento académico y obviamente este rendimiento académico a la larga influye también en la formación de los estudiantes, entonces siempre mantener como esa escucha activa por parte del estudiantado. Sara, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia y gracias por estar aquí. Yo espero que realmente las personas que nos están viendo se animen, que exploren distintas herramientas y que cada semestre piensen en cómo innovar en sus clases universitarias. Muchísimas gracias a ustedes también, Tatiana, y que tengan una linda tarde. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.